Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Para mí realmente es un gusto nuevamente acompañar a la plana docente que suele tener Lex Academy. Y en esa medida reitero mi agradecimiento a la invitación para poder acompañarlos hoy en este evento académico, al cual hemos denominado Últimos precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral. Para ponernos en contexto y poder entender un poco más de qué va a tratar este evento, básicamente hay que entender lo siguiente. El Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL es prácticamente de reciente data, ¿no? Su instalación data del año 2021, desde mediados de año, propiamente agosto. Entonces podemos ver que no han pasado muchos años. Es una institución reciente a comparación tal vez de otros tribunales administrativos de este alcance. En esa medida, el Tribunal de Fiscalización Laboral pues ha venido realizando una labor bastante interesante porque ha venido expidiendo una gran cantidad de resoluciones, tanto resoluciones que llegan a este tribunal en grado de revisión a través del recurso administrativo denominado como tal, como también a través del pronunciamiento de acuerdos a los cuales ha denominado también precedentes, y muchos de ellos denominados expresamente de observancia obligatoria. Así, dentro de estos últimos, tenemos a la fecha, dos que han sido expedidos el año 2021 a nivel de resoluciones. Mejor dicho, tenemos a la fecha cierta cantidad de resoluciones, las mismas que contienen precedentes de observancia obligatoria. Y a su vez estas resoluciones tienen varias reglas a seguir. No es que necesariamente una resolución tenga una sola regla, sino que hay algunas resoluciones que tienen varias reglas que se pronuncian sobre varios temas. Entonces, si hablamos sobre la cantidad de resoluciones que han sido denominadas con carácter de precedentes de observancia obligatoria, vamos a tener lo siguiente. El año 2021 se expidió 2 resoluciones. Tenemos las resoluciones a la plena 1 y 2. El año 2022 se expidieron 14 resoluciones a través de sala plena. Y este año, aunque nos parezca sorprendente, hasta la fecha ya se han expedido 6 resoluciones con este carácter de observancia obligatoria. Entonces, como podemos ver, estamos ante una cantidad considerable, estamos ante 22 precedentes de 22 resoluciones de sala plena que tiene expresamente señalados el carácter de precedentes vinculantes de observancia obligatoria, lo cual es una producción bastante amplia en poco tiempo que viene teniendo de instalado el Tribunal de Fiscalización Laboral. Y lo interesante aquí es de que el tribunal se ha pronunciado sobre diversos aspectos que normalmente suelen ser recurrentes a nivel de la inspección de trabajo. Entonces, es necesario que revisemos algunas de estas resoluciones, algunos de sus alcances, para poder entender qué es lo que ha buscado cautelar o ha buscado prever el tribunal con estos pronunciamientos. Dicho ello, entonces, vamos a proceder a ver cuáles son estos recientes precedentes, porque como ya les he comentado, tenemos una gran cantidad. Por una cuestión de tiempo, pues detenernos a ver las 22 resoluciones nos faltaría tiempo, valga la redundancia, sería bastante corto, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es revisar sobre todo los que han sido expedidos en este año.
habida cuenta de que, bueno, valga la redundancia, son los más recientes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera resolución expedida este año. De hecho, fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 25 de enero de este año, que es la resolución de Sala Plena número 1. Lo interesante de esta resolución es que básicamente contiene una sola regla, ¿no? Como les digo, tenemos otras resoluciones que contienen varias reglas de observancia obligatoria. Esta primera resolución de este año contiene una sola regla, pero una sola regla que es interesante desglosar porque aquí el pronunciamiento va referido a un aspecto más procesal, porque hace referencia al tema de agotamientos de los medios de prueba, la verificación de hechos, incluso a ir un poco más allá con lo que respecta a uno de los principios del procedimiento sancionador contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, es bastante interesante digamos, esta regla contenida en esta resolución. Como les decía, aquí lo que se busca, o mejor dicho, la regla que se señala en esta resolución, definitivamente hace referencia a lo que es los medios de prueba que se deben de tener, digamos, a lo largo del procedimiento administrativo. Básicamente, lo que señala esta resolución es que se debe de buscar un real cumplimiento del principio de verdad material. Esto que implica de que si se va a buscar un real cumplimiento del principio de verdad material, tenemos que a lo largo del procedimiento, incluso hace mención en la resolución, a lo largo del procedimiento inspectivo, se debe de buscar digamos, al máximo obtener pues realmente lo que ha sucedido en los hechos. Y eso es lo que implica el principio de verdad material. Y para ello es necesario agotar los diversos medios de prueba que nos permitan justamente verificar ello. De ahí que en esta resolución nos indican expresamente que la administración debe determinar el cumplimiento de este principio. Entonces, ¿a qué se refiere cuando indica la administración? En este caso, tanto a la autoridad fiscalizadora como a la autoridad sancionadora. Para esto, recordemos cómo está esquematizado el procedimiento inspectivo. Ya lo veníamos comentando en otros eventos académicos, ¿no? De que el procedimiento inspectivo tiene dos partes, bueno, denominémoslo así, dos partes muy marcadas, ¿no? Una parte a cargo del área fiscalizador, a cargo de los inspectores como tal, inspectores de trabajo, y la otra parte marcada que es la parte del procedimiento sancionador como tal, que ya va a estar a cargo de otros profesionales que no son inspectores de trabajo, pero que sí están a cargo de todo el procedimiento sancionador como tal, es decir, la expedición de las resoluciones de sanción de ser el caso. Recordemos que en la primera parte, a cargo de los inspectores de trabajo, aquí no se emite ningún tipo de sanción, sino que los inspectores del trabajo emiten un informe o un acta de propuesta de sanción. Y si es que se emite este acta, recién se pasa a la fase o a la parte sancionadora. Si no se emite este acta, es decir, si un inspector termina en un informe, pues definitivamente no se va a llegar a la otra fase. Tomando en claro estos conceptos o habiendo recordado estos conceptos, entonces retornemos a lo que dicen los alcances de la resolución de sala plena, cuando mencionábamos que la administración, en este caso compuesta por la autoridad fiscalizadora y por la autoridad sancionadora, son quienes deben de evaluar ampliamente los medios de prueba. Bueno, la resolución indica la prueba. Personalmente tengo mis reticencias respecto al uso
adecuado de los términos. A estos efectos, o a efectos de no confundirnos, simplemente simplifiquemos en el hecho de que es la autoridad, ya sea fiscalizadora, sancionadora, la que debe de evaluar todos los medios probatorios que obren a lo largo del procedimiento. Ya acá la resolución nos habla de que pueda haber una suerte de prueba directa o indirecta actuada en el expediente. También nos indica que se debe extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria. Y aquí un punto interesante que amerita conversarlo con los presentes, con quienes quieran participar activamente de esta sesión, es el hecho que nos indica esta resolución que la carga probatoria recae sobre la administración. ¿Qué implica ello? De que, digamos, la administración es la que se va a encargar de obtener todos estos medios probatorios, de poder obtener los indicios necesarios, los elementos que le causen convicción suficiente para que pueda señalar que determinada conducta constituye una infracción a las normas de trabajo o a las normas de seguridad y salud en el trabajo y por ende son pasibles de sanción. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que es la administración, o sea, la autoridad fiscalizadora y la autoridad sancionadora, la que debe de agotar todos los medios para poder obtener todos estos medios probatorios. ¿Por qué les decía que es interesante debatir sobre esta parte contenida en esta primera resolución? Es interesante porque regresemos a lo que conversábamos hace un momento cuando hablábamos de las fases marcadas que tiene el procedimiento, en este caso inspectivo, y hablábamos que hay una parte, una fase a cargo del inspector de trabajo y otra a cargo de la autoridad sancionadora. Como muchos sabemos, esta primera fase a cargo de los inspectores de trabajo es una fase bastante corta. Tenemos el plazo de 30 días hábiles, en muchos casos sujetos a ampliación con el debido sustento, pero es una ampliación máxima por el mismo tiempo. Supongamos que nos amplíen el plazo, estamos hablando de máximo 60 días hábiles. No se puede ampliar más. Y en otros casos, incluso el plazo se ha reducido, ¿no? Por norma. Entonces, el plazo máximo es de 30 días hábiles. Recordemos también de que el inspector de trabajo tiene a su cargo no solo un caso, muchos casos por la carga laboral pues, que se tiene lastimosamente por la evidencia de que hay posible incumplimiento a la normativa. Entonces, teniendo en cuenta esos dos supuestos que acabamos de indicar, dos supuestos de la realidad, ¿creen ustedes de que la autoridad fiscalizadora se da abasto realmente para poder cumplir con estos alcances señalados en esta resolución, es decir, de agotar todos los medios de prueba que le permitan llegar a la adopción de una decisión? ¿Creen que esta acción se da por sí solo? Seguramente que muchos quieren participar, pero vamos a, digamos, a ahorrarles un poco el tiempo. Y si continuamos con estas preguntas, vayamos a otro aspecto, otra pregunta. Si el tiempo por sí solo no es suficiente, en este caso, para la autoridad fiscalizadora, y aparte de ello, que el inspector por sí solo no, digamos, no podría agotar estos medios de prueba, ¿de quién creen que se debe de apoyar para poder obtener los medios de prueba necesarios?
¿De quién? Del administrado, o sea, la empresa en este caso, la empresa, digamos, a quien se esté fiscalizando, del trabajador, del sindicato, ¿de quién? ¿De quién tendría que apoyarse para poder agotar estos medios de prueba? Son preguntas que quedan un poco en el aire, que pareciera, digamos, hasta un poco, digamos, decir, ¿no? ¿Por qué tanto cuestionamiento? Y es que en la práctica es lo que se evidencia. Muchas veces el sentido de un precedente puede ir en una dirección correcta de lo que debe de ser, o puede estar generado con una muy buena intención, pero a veces los alcances pues difieren mucho de lo que se ve en la realidad o de lo que en la práctica pues lo vemos los operadores que aplicamos o que vamos a aplicar los alcances de estas resoluciones. Entonces, si nos estamos deteniendo únicamente en la parte de la autoridad fiscalizadora, vamos a ver que si la idea es que esta autoridad, es decir, el inspector, sea quien agote los medios de prueba, no puede obtener estos medios de prueba por sí solo. No es de que, por ejemplo, digamos, yo voy a fiscalizar a una empresa X, ¿ya? Y que toda la información de la empresa X la puede encontrar en Internet. Y por eso yo hago mi búsqueda por Internet y adquiero toda la información que quiero, es decir, de adquirir los medios de prueba. ¿Es así? No, ¿verdad? Porque la información que maneja cada empresa es de carácter reservado, es de carácter privado. De ahí que, digamos, yo como inspector, ¿cómo podría obtener esta información? Obviamente solicitándola a la empresa. Y si la empresa no me brinda esa información, ¿podríamos decir que el inspector no agotó los medios para obtener estos elementos probatorios? O sea, ¿la culpa recaería en el inspector de trabajo o en la empresa? Son preguntas que me gustaría que lo analizáramos de forma conjunta, porque eso nos va a poder permitir entender los alcances de la resolución. Porque como les digo, el contenido pues tiene bastante sentido, pero en la práctica, les repito, es lo que vemos. Si la empresa no me brinda digamos, los documentos que se le solicita, yo como inspector podría generarme convicción de que realmente hay un cumplimiento a la norma. O sea, es lo que se ve en la práctica. De ahí que también me parece atinado en uno de los considerandos de esta resolución, de hecho el 6.22, el tribunal indica de que también le corresponde al sujeto inspeccionado presentar los medios de prueba que considere oportuno, pero para, digamos, de forma contraria, sustentar que viene cumpliendo con la norma o en su defecto no está vulnerando la norma, ¿no? Pero básicamente los alcances de esta resolución es de que la administración, es decir, la autoridad fiscalizadora y la autoridad sancionadora, debe resolver, debe de emitir un pronunciamiento valorando de manera conjunta todos los medios probatorios que se hayan aportado al procedimiento. E incide en que es la administración quien debe de agotar la obtención de todos estos medios de prueba. Les dejo las preguntas para que lo piensen, lo reflexionen, tal vez por ahí nazca el interés de alguna persona por desarrollar un artículo o una investigación, pero en concreto, esta resolución es lo que nos indica ello. Pasemos a otro precedente
que está contenido ya en una siguiente resolución expedida también por el tribunal en este año. Estamos hablando de la resolución de Sala Plena número 2-2023, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de febrero de este año. Esta resolución contiene 3 reglas de observancia obligatoria y 3 reglas de carácter diferentes. No es como la resolución anterior que solo contenía una regla de carácter o de observancia obligatoria, sino que en este caso, esta resolución contiene 3 reglas. Haciendo un paréntesis, como les decía al principio, muchas de las resoluciones expedidas por la Sala Plena del Tribunal, que tienen el carácter de precedentes de observancia obligatoria, contienen pues varias reglas de observancia obligatoria. Entonces hay que tener sumo cuidado al leerlas, al revisarlas para su efectivo y obligatorio cumplimiento. Lo señalado tampoco implica que esté mal, simplemente es una cuestión de decisión que ha adoptado en este caso la Sala para poder emitir pronunciamientos sobre problemáticas recurrentes que viene observando a lo largo de digamos, las diversas revisiones que lleguen, los recursos de revisión que lleguen hasta esta instancia. ¿Ya? Entonces, cerramos paréntesis en ese sentido, regresamos a la resolución de Sala Plena número 2. Y les decía que esta resolución de Sala Plena contiene 3 reglas de observancia obligatoria. La primera regla que contiene está referida a la famosa notificación por casilla electrónica. Para entender un poco los alcances de esta notificación, tenemos que retrotraernos en el tiempo, en plena época de la pandemia por el COVID-19, cuando SUNAFIL incorpora el uso obligatorio de la casilla electrónica para la realización de diversas actuaciones inspectivas por parte de la Inspección de Trabajo en general. Es decir, no solamente en la fase inspectiva, sino también en la fase sancionadora de la cual comentábamos hace un momento. El uso de esta notificación mediante casilla electrónica se hizo que sea de manera obligatorio. Y claro, generó todo un problema porque muchas veces las empresas inspeccionadas simplemente no revisaban su buzón, su casilla electrónica y no daban respuesta a las diversas notificaciones que se les realizaban. En muchos casos argumentaban de que no habían recibido la alerta correspondiente, de que no les había llegado ningún tipo de notificación, entre otros supuestos. Les decía que es una problemática recurrente porque como no contestaban los diversos documentos notificados, pues fueron generándose sanciones contra las empresas por una falta contra la labor inspectiva. Ya, básicamente se constituye el hecho de no responder, por ejemplo, digamos, una medida inspectiva o un requerimiento de información, un requerimiento de comparecencia, que son las actuaciones que normalmente se realiza en fase inspectiva. El hecho de no responderlas, pues, se puede considerar como una falta a la labor inspectiva. Y justamente eso fue lo que pasó, que empezaron a generarse muchas resoluciones de sanción porque las empresas no habían dado respuesta a esta notificación por casilla electrónica. De ahí que ha habido pronunciamientos diversos en diversas resoluciones que han llegado hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero el tribunal, mediante esta resolución de Sala Plena, a pesar de que no todos sus miembros conformantes están de acuerdo, llegan a una conclusión, al menos un supuesto, que sí puede constituir una falta muy grave a la labor inspectiva.
Y esto es lo que nos indica el tribunal en los artículos, en los considerandos 13 y 14 de esta resolución de sala plena. Y justamente, ¿cuáles son los alcances, digamos, de este caso que al menos reconoce el tribunal con carácter de precedente vinculante? Aquí nos dice que va a haber un supuesto en donde sí es factible aplicar una sanción por incumplimiento, digamos, en este caso por no haber dado una respuesta como tal, y que va a ser considerado como una infracción muy grave a la labor inspectiva. Ojo, ya no estamos hablando de una infracción grave, sino de una infracción muy grave, ¿ya? Considerada dentro de los alcances del artículo 46.3 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. ¿Y cuál es ese supuesto que reconoce el tribunal? Nos dice lo siguiente. Para que este supuesto se dé como tal, primero se debe de hacer una consulta a la Oficina de Tecnologías de la Información de SUNAFIL. ¿Y en qué sentido tiene que ir esta consulta? En el sentido de identificar la fecha en la que el usuario ingresó a su casilla electrónica. ¿Cómo así? ¿Quién es el usuario? O sea, digamos, la empresa inspeccionada o el administrado, como quisiéramos llamarle, o como, digamos, usemos el término correcto de acuerdo a la fase en la cual nos encontremos, ¿no? Si estamos en la fase inspectiva, pues será la empresa inspeccionada, y si ya está en la fase sancionadora, podríamos hablar de que es el administrado. En ambos casos es lo mismo. La cosa es que lo que nos dice este supuesto es de que se tiene que identificar la fecha en la que la empresa inspeccionada o el usuario ingresó a la casilla electrónica. Y si esta fecha es previa o es simultánea a la fecha en la que se notificó un requerimiento de información, por ejemplo, y digamos, el usuario o la empresa no haya cumplido con registrar sus datos de contacto respectivo, ¿ya? En ese supuesto sí puede proceder la sanción por incumplimiento o por falta de contestación al requerimiento o al requerimiento de información que se haya notificado por casilla electrónica. Y esta sanción incluso sería, digamos, alcanzaría la tipificación del artículo 46.3 del reglamento. ¿Qué significa ello? A ver, desglosemos un poquito eso. Cuando nosotros ingresamos a la casilla electrónica, el sistema nos brinda una opción de registrar datos de contacto. ¿Y para qué son estos datos de contacto? No es pues para que SUNAFIL sepa tu correo y te envíe cualquier cosa o sepa tu número y te llame. No. Los datos de contacto van a servir para que cuando te notifiquen por casilla electrónica, al correo que tú has consignado como datos de contacto, también te llegue una alerta complementaria. ¿Ya? Para eso sirve. Entonces, ¿qué significa? Que si tú registraste tus datos de contacto, sí te va a llegar la alerta complementaria. Lo contrario es de que si no registraste tus datos de contacto, obviamente no te va a llegar una alerta complementaria. ¿Por qué? Porque la institución, el sistema no es adivino, no va a saber cuál es tu correo. Es más, o sea, hay empresas que manejan 2, 3, 4 correos, manejan un correo institucional, maneja el gerente un correo personal, el de recursos humanos igual.
¿cómo va a saber la institución a qué correo enviarle esta alerta complementaria? Si tú como usuario, tú como empresa inspeccionada, no has registrado a qué correo deseas que se te envíe. Equiparemos esta situación. Es como en los casos de notificación por buzón ante la SUNAT. Cuando registramos la información con nuestra clave SOL y demás, nos pide siempre que actualicemos nuestra información respecto al correo electrónico que manejamos, ¿verdad? Y muchas veces nos llega una alerta. O lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si alguno de los presentes ha tramitado alguna denuncia ante Indecopi, en donde también se está aplicando el uso de esta casilla electrónica. Y también cuando registras esta casilla electrónica, te pide que adjuntes o registres como dato de contacto un correo, y muchas veces el número celular, pero mayormente es un correo. Y cuando te notifican por casilla electrónica, a ese correo te llega una alerta de que con tal fecha te han notificado una resolución o un documento por casilla. La misma figura aplica en el caso de SUNAFIN, tanto para el procedimiento, digamos, en general para el procedimiento inspectivo, tanto para la fase inspectiva como para la fase sancionadora. Entonces, regresando a la idea que nos plantea el Tribunal de Fiscalización Laboral, si nosotros como empresa no hemos registrado nuestros datos de contacto, pues obviamente no nos va a llegar ninguna alerta complementaria. Y si no hemos hecho eso, nosotros no podemos alegar de que no hemos contestado el requerimiento porque lo desconocíamos o porque no sabíamos que nos habían notificado. ¿Ya? Esa es la idea que busca esta regla de esta resolución, esta regla de precedente vinculante. Entonces, ¿qué sucede? Significa que si es que en un procedimiento inspectivo, el inspector o en la fase sancionadora, los abogados del procedimiento sancionador advierten que se está dando este supuesto, pues automáticamente esta situación se tipificará como falta muy grave contra la labor inspectiva cometida por la empresa inspeccionada y se propondrá la sanción correspondiente conforme al artículo 46.3 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. ¿Ya? Entonces, no es tan, digamos, no hay que tomarlo tan a la ligera este uso de la casilla electrónica. Hasta la fecha, a pesar de que ya han pasado buen tiempo desde su implementación, todavía hay muchas empresas que son reticentes a su uso, no se dan cuenta que el uso de la casilla electrónica es obligatorio y hasta incluso desconocen que ya tienen alguna posible sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Pero eso es solo una regla de esta resolución. Tenemos más reglas. ¿Y cuáles son? Tenemos una segunda regla que está referida, ya en este caso ya es distinto a la casilla electrónica, ya dejamos de lado ese tema, pasamos a la segunda regla que en este caso está referida a lo que es la imposición de medidas disciplinarias sin un procedimiento previo. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal de Fiscalización Laboral? De que se ha advertido casos en los cuales a los trabajadores se les impone diversas medidas disciplinarias, sin embargo, no se ha seguido un procedimiento debido, un procedimiento previo para la imposición de estas medidas disciplinarias, es decir, simplemente se decidió imponerles tal medida y se aplica.
Entonces, el Tribunal de Fiscalización Laboral considera de que este tipo de actos afectan o atentan contra la dignidad del trabajador. E incluso se puede, digamos, entender como un acto de hostilidad este hecho. Ya, entonces, para cerrar la idea, lo que nos dice el tribunal es de que se puede entender como un acto de hostilidad el hecho de que la empresa disponga o imponga medidas disciplinarias contra uno o más trabajadores sin que se haya seguido un procedimiento debido. Es decir, un procedimiento que cumpla con el respeto de los diversos derechos fundamentales, pues contenidos en la Constitución, ya sea derecho a la defensa, a la prueba, etcétera. O sea, todo lo que implica un debido proceso. Eso es lo que nos dice el Tribunal de Fiscalización Laboral en esta regla de carácter de precedente vinculante, de observancia obligatoria, e incide en algo más el tribunal. El tribunal nos dice también que en estos casos, la autoridad instructiva y sancionadora tiene que examinar que la inspección, es decir, la autoridad inspectiva, haya verificado si se ha dado este procedimiento o no se ha dado este procedimiento previo a la imposición de medidas disciplinarias. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de autoridad instructiva y sancionadora, hablamos de la fase propiamente sancionadora del procedimiento inspectivo, donde decíamos que no intervienen los inspectores de trabajo. Entonces, el tribunal nos dice que son estas autoridades, es decir, es en esta fase en donde se debe examinar si es que en la fase anterior, es decir, si es que el inspector de trabajo analizó, verificó si en los casos de imposición de medidas disciplinarias se aplicó un debido procedimiento previo a esta imposición de sanción. ¿Qué significa a su vez esto? Significa que indirectamente el Tribunal de Fiscalización Laboral señala que el inspector de trabajo debe de verificar esto. Ya nos impone una regla, digamos, a nivel de actuación inspectiva, la verificación de ello. Entonces, ¿qué pasaría si la empresa no ha seguido un procedimiento previo y el inspector verifica ello? Pues definitivamente se va a adoptar como un acto de hostilidad en contra del trabajador sancionado y el inspector pues emitirá el documento correspondiente evidenciando esa situación y sobre esa base pues proponiendo la sanción que corresponda y con ello pasará al procedimiento sancionador para la expedición de las resoluciones de sanción correspondiente. Entonces, como pueden ver, esta regla es también bastante interesante porque no solo dispone el tribunal una actuación que tiene que realizar tanto la fase inspectiva a través del inspector, sino también la actuación que tiene que realizar a nivel de procedimiento sancionador, tanto la autoridad instructiva y sancionadora, y al mismo tiempo señala lo que debe de realizar la empresa en estos casos. Es decir, el tribunal no te, como digamos, a ti como empleador, no te prohíbe que impongas medidas disciplinarias. Al contrario, estás en toda tu potestad de hacerlo. Pero sí te dice
cumple un procedimiento previo de debido proceso antes de imponer esta medida disciplinaria. Porque si no lo haces, tu actuar va a ser constituido como un acto de hostilidad. ¿Ya? Entonces, en eso consiste esta regla señalada en los numerales 22 y 23 de esta resolución, que es la segunda regla. Y a su vez, esta resolución tiene una tercera regla referida ya en un marco muy distinto a las dos anteriores que hemos señalado. En este caso está referida también a la actividad probatoria, pero propiamente a la valoración de los medios de prueba, pero presentados por el empleador. Recordemos lo que veíamos en la resolución anterior. ¿Qué es lo que nos decía el tribunal? Que la administración era la que tenía que agotar los medios de prueba en función a determinar el cumplimiento del principio de verdad material, ¿verdad? Ahora, en esta regla, el tribunal va un poco más allá y nos habla sobre los medios de prueba presentados por el empleador y cómo estos deben de ser valorados. En la resolución se señala la prueba presentada, repito, a efectos del uso de términos. Personalmente considero que el término adecuado debió ser medios de prueba y por eso yo lo estoy transmitiendo como tal. Ya no vayan a pensar de que haya algún tipo de cambio por otra situación. Bien, regresando a ello. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el tribunal? El tribunal nos dice que, en principio, se debe de evaluar todas las pruebas aportadas en el procedimiento inspectivo, obviamente para garantizar el respeto al debido proceso, al debido procedimiento, en este caso. Y acá también señala el tribunal de que es en la fase sancionadora, es decir, tanto el órgano instructivo como el órgano sancionador, quienes deben de verificar si en la fase anterior, es decir, si los inspectores de trabajo han considerado todos los medios de prueba presentados por los empleadores o por los sujetos inspeccionados. Y a su vez, deben de verificar si los inspectores de trabajo han motivado en sus actas de infracción el porqué de sus decisiones, es decir, si han justificado sus decisiones sobre la base de esta valoración de estos medios de prueba. Es decir, si han contemplado una valoración de qué medios son pertinentes para el procedimiento y por ende para que emitan el acta. ¿Qué significa eso? Significa, tal y como lo dice el tribunal, que puede haber medios de prueba que sean pertinentes, como también medios de prueba que sean impertinentes, es decir, que no, en pocas palabras, que no aporten nada, ¿no? O sea, que no sean conducentes a resolver el caso. ¿Qué pasa en el primer supuesto? Cuando son medios de prueba propiamente que van a ser pertinentes, ¿no? Nos indica que el inspector de trabajo tiene que incluir en los documentos que va a expedir, es decir, en el informe y en el acta, la justificación respecto a la valoración, al análisis de estos medios de prueba. ¿Ya? Es decir, siempre y cuando esta documentación, estos medios sean pertinentes. Pero si son impertinentes, entonces simplemente no es necesario que haya una justificación como tal, ¿no? Es más, el tribunal indica de que la presentación de estos medios puede suponer un recargo documental innecesario y hasta incluso se puede calificar
como un acto en contra del deber de colaboración. ¿Y qué significa un acto en contra del deber de colaboración? Que puede ser considerado como una falta a la labor inspectiva. Entonces, si somos un empresario, si estamos a cargo, digamos, de ver todo este tema inspectivo, pues hay que tener mucho cuidado al momento de presentar documentación. No se trata de presentar por presentar, sino que los medios de prueba que yo voy a presentar como sujeto inspeccionado tienen que ser pertinentes para el procedimiento. Pasa muchas veces en la práctica de que se le solicita cierta documentación a la empresa. Supongamos, a ver, se me ocurre, no sé, boletas de pago del mes de enero a julio del año 2022 del trabajador Pepito. Pero la empresa te presenta las boletas de todos sus trabajadores. Y es más, no te presenta de enero a julio, sino te presenta de todo el año 2022, de todos sus trabajadores que tuvo el 2022. ¿Esa presentación les parece pertinente, impertinente, conduce a resolver el hecho? ¿O por el contrario recarga documentalmente, recarga las labores de trabajo del inspector? Es una situación que se da en la práctica, así que mucho cuidado si somos empresas. Hay que tomar en cuenta los alcances de este precedente de observancia obligatoria y definitivamente tenemos que presentar la documentación pertinente para el caso, de manera tal que el inspector tenga la obligación de pronunciarse sobre estos medios de prueba en sus informes o actas, ¿no? Justificando la decisión que adopte. Ahora, otro aspecto contenido dentro de esta regla que señala el Tribunal de Fiscalización Laboral es referida a las declaraciones juradas que muchas veces presentan los empleadores o los sujetos inspeccionados. Nos indica el tribunal de que estas declaraciones juradas no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, ya sea que lo presenten ante el inspector o en el procedimiento sancionador. Entonces, mucho cuidado también, si somos empresa, mucho cuidado con presentar solo declaraciones juradas. Lo mejor es presentar pues medios documentales idóneos que permitan una mejor observancia respecto al cumplimiento de la norma o no. Porque una declaración jurada por sí sola, ya tenemos este pronunciamiento del tribunal que señala que no genera convicción. Personalmente tengo algunas reticencias, porque claro, recordemos que también tenemos un principio de la ley de procedimiento administrativo general, que es el principio de buena fe material, buena fe. Entonces, la presunción de veracidad también, que se presume que todos los todos los documentos que presentan, pues, reflejan la veracidad de los hechos. Entonces, claro, dentro del margen del respeto de esos principios, podría tal vez darse una validez a estas declaraciones juradas, ¿no? Sin embargo, ya se tiene este pronunciamiento del tribunal, como digo, es de observancia obligatoria, así que es de obligatorio cumplimiento, así no estemos de acuerdo muchos. Finalmente, otro contenido que se tiene dentro de esta regla es lo que nos indica el tribunal cuando sigue haciendo referencia a esta valoración de los medios de prueba. Hace referencia a que la Ley de Procedimiento Administrativo General menciona lo referente a la carga de la prueba, indicando que se rige
por el principio de impulso de oficio. ¿Qué significa eso y por qué lo recoge el Tribunal de Fiscalización Laboral? Lo recoge señalando lo siguiente, que bajo los alcances de este principio le corresponde a la autoridad dirigir e impulsar la realización, la práctica de diversos actos para el esclarecimiento de las diversas cuestiones del procedimiento. Y justamente esta carga de la prueba ya la veníamos hablando en la primera resolución de observancia obligatoria. Entonces, ¿a quién le corresponde esta carga de la prueba? En este caso, a la autoridad inspectiva y sancionadora. Aquí ya reiteran esta regla también el Tribunal de Fiscalización Laboral. Ya, perfecto. Tenemos 2 preguntas ya. Ahora les contesto. Ya, para terminar esta parte y poderles contestar las 2 preguntas que han planteado. Les decía que reitera el Tribunal de Fiscalización Laboral de que la carga de la prueba en el procedimiento inspectivo la va a tener la autoridad administrativa, tanto a nivel inspectivo y a nivel sancionador, ya que se rige por el denominado principio de impulso de oficio. Entonces, cerrando ya los alcances de esta resolución, resolución de Sala Plena 2, hemos visto que contiene 3 reglas de observancia obligatoria. Las hemos desglosado y como se habrán dado cuenta, cada regla pues tiene un análisis al cual hay que incidir por el contenido que implica. No solamente son reglas aplicadas directamente al inspector o al procedimiento, sino también, en este caso, a las empresas. Entonces hay que observarlo con mucho cuidado. Veo acá en el chat que tenemos un par de preguntas. Ya, la primera daba respuesta a la pregunta que hicimos. Sí, perfecto. También cuando hablábamos de la primera resolución, de la resolución de Sala Plena número 1, justamente decíamos, ¿no? Cuando planteábamos una de las preguntas, el inspector por sí solo no podría obtener todos los medios probatorios. Y como bien dice uno de los participantes acá, va a ser muy coadyuvante la participación del administrado para poder conseguir todos los medios probatorios. Acá quizás incidiendo en algo, ¿no? Es como muchas veces en la práctica se les dice a las empresas que no es una obligación que presenten todo lo que se les pide. Sin embargo, si lo presentan, eso permite poder viabilizar mucho más rápido el procedimiento. Más aún si presentan, pues, y se verifica que han cumplido. O sea, no se necesita estar notificándoles más documentos de manera posteriores. Y muchas veces las empresas no entienden ello. Creen que los inspectores, pues, tienen un afán de incomodar, de estar notificándoles a cada momento, pero no se trata de ello, sino se trata de cumplir dentro del procedimiento inspectivo con la obtención de diversos medios probatorios que nos permitan verificar si en efecto hay un cumplimiento por la norma o no lo hay. Y justamente en esa medida es que se tienen que notificar diversos actos inspectivos. Entonces sí, tiene toda la razón su compañero. Tenemos la participación, o bueno, también la pregunta de otro compañero presente que nos pregunta lo siguiente. Si la empresa no quiere entregar los documentos a los inspectores, ¿el trabajador o ex trabajador qué podría hacer? Muy buena pregunta. Nos invita un poco a revisar el procedimiento inspectivo como tal. Hablábamos, mejor dicho, cuando desarrollábamos los alcances de la resolución número 1 de Sala Plena de este año y mencionábamos en las fases del procedimiento inspectivo,
hacíamos referencia a la primera fase a cargo del inspector de trabajo, ¿verdad? Entonces, en esta primera fase, cuando hablábamos de los plazos, el inspector de trabajo es quien va a estar a cargo de ello y dentro de ese plazo es quien debe de, digamos, de obtener, recabar los medios probatorios para poder llegar a una conclusión de que si la empresa cumplió o no cumplió con la norma en materia laboral, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí traemos tu pregunta. ¿Qué pasa si la empresa no quiere presentar estos documentos? Acá vamos a tener, en principio, una primera figura o un primer supuesto. El primer supuesto es de que la empresa, y el primer supuesto va relacionado con la primera regla que veíamos en el desarrollo de la resolución de sala plena número 2, ¿ya? Es decir, con la notificación por casilla electrónica. Entonces, el primer supuesto sería que la empresa revisa su casilla electrónica, advierte que le han notificado, pero simple y sencillamente no le da la gana de responder. En ese supuesto, el inspector va a agotar nuevamente, digamos, la obtención de los medios probatorios, notificará de nuevo a la empresa o se constituirá de manera personal a la empresa para solicitar la documentación. Y si hay una reiterancia, digamos, negativa de parte de la empresa de no querer presentar ningún documento, de no querer incluso dar respuesta a estos requerimientos, esta notificación que se le haga, pues se tendrá que culminar el procedimiento expidiendo un acta de infracción, básicamente sustentando en el hecho de la falta de colaboración de parte de la empresa y proponiendo una sanción como falta muy grave a la labor inspectiva. Y ya esta acta va a pasar al procedimiento sancionador para la generación de la resolución de sanción correspondiente y obviamente ya el procedimiento que sigue para la confirmación de ello y el tema de la cobranza. Eso sería un primer supuesto. Segundo supuesto, la empresa revisa su casilla electrónica, da respuesta de manera parcial a lo que se le solicita. Es decir, entrega algunos documentos, pero otros no. ¿Qué va a pasar aquí? El inspector también va a agotar los diversas, las diversas actuaciones que pueda realizar a lo largo del plazo que tiene, va a buscar agotar la obtención de los diversos medios probatorios. Y si a lo largo de esas actuaciones que realice la empresa igual sigue en la reticencia de entregar cierta información y no entregar, valga la redundancia, otra información, ya en este supuesto el inspector tendrá que trabajar y pronunciarse sobre o con la información con la que cuenta. Entonces, sobre la base de lo que cuenta tendrá que emitir un pronunciamiento. Y sobre lo que no se le ha presentado, pues también emitirá un pronunciamiento señalando que constituye una falta a la labor inspectiva por no haber presentado la documentación solicitada. ¿Ya? Entonces tenemos dos supuestos diferentes que van a emitir un pronunciamiento, que van a generar un pronunciamiento diferente en cada caso por parte del inspector. Eso, en principio. Ahora, dando respuesta o terminando de dar respuesta a tu pregunta, la pregunta de Alex Portillo. Y ahora, en esos casos, ¿qué podría hacer el ex trabajador o el trabajador? Ya, acá supongamos que es por denuncia. No es la única forma de generarse una orden de inspección, ¿no? Es una de las formas, sí. Tenemos más formas previstas por ley. Pero supongamos que se trata de una denuncia interpuesta por el trabajador X o por el ex trabajador Y. ¿Ya? ¿Qué podrían hacer ellos frente a estos casos? Bueno, lastimosamente la inspección de trabajo no tiene un poder coercitivo. Entonces la labor culmina con la expedición de un acta o de un informe.
no se puede ir más allá, porque por ley se tiene ciertas obligaciones que cumplir. Entonces, se tiene que culminar con eso. Entonces, ¿qué le queda al trabajador? Le queda recurrir a una vía en donde sí tengan un poder coercitivo y le permitan, pues, poder tener un pronunciamiento respecto a los derechos que alega que han sido vulnerados. ¿Y cuál es esta vía? La vía judicial. No le va a quedar de otra. No tenemos otra vía más a la cual acudir. Entonces, ya en estos casos, supongamos, a ver, para poder entender más la pregunta y las respuestas que les vengo brindando. Pongamos un ejemplo, el trabajador Pepito. Pepito interpone o pone una denuncia ante SUNAFIL por falta de pago de sus beneficios sociales, porque él trabajó el año 2021 y el año 2022 para la empresa Fulvit S.A. y cesó sus labores el 31 de diciembre del 2022, pero hasta la fecha, o sea, 21 de abril, no le pagan su liquidación a Pepito. Entonces Pepito, como ha escuchado la ponencia del día de hoy, entra a la página web de SUNAFIL y pone su denuncia de manera virtual. ¿Ya? Supongamos que ese es el caso, para entrar en contexto a esta pregunta. Como les decía, puede darse el supuesto de que la empresa Fulvit S.A. no quiera dar ningún tipo de respuesta, es más, ni siquiera quiera revisar su casilla y nada. Entonces ya hemos dicho qué es lo que va a corresponder. El inspector de trabajo tendrá que emitir una sanción por falta de colaboración a la labor inspectiva y todo eso va a seguir su curso. Es una sanción administrativa contra la empresa, pero que en buena cuenta no responde a, digamos, los derechos que alega Pepito en su denuncia, que es que no le han pagado sus beneficios sociales. ¿Qué tendría que hacer Pepito? Tendría que ir a la vía judicial, ya a través de una demanda, solicitar la pretensión de pago de beneficios sociales. Y tal vez dentro del contenido de su demanda, por ahí en algún argumento, podría señalar, ¿no?, de que hasta incluso fue a SUNAFIL, pero no obtuvo ninguna respuesta de parte de la empresa. Pero eso es lo que le queda hacer a Pepito, porque, como les digo, SUNAFIL no tiene mayor poder coercitivo, ya en cualquiera de los dos supuestos. Ahora, ¿qué pasa en el segundo supuesto que les daba? Que la empresa Fulvit S.A. presenta información parcial respecto a lo solicitado. Digamos, no sé, pues presenta, supongamos, la liquidación de beneficios sociales y presenta, supongamos que la liquidación decía 7,000 soles como monto de pago, pero solo presenta un voucher de 3,000 soles. Y no presenta más documentación, entonces el inspector se pronuncia sobre lo que hay, dirá que no hay un cumplimiento efectivo de la norma y generará un acta de infracción, y ese acta seguirá su curso en el procedimiento sancionador, es decir, se generará una posible resolución de multa, de una sanción administrativa. ¿Para quién? Para, en este caso, la empresa. Pero aún así, Pepito, que es el trabajador que ha denunciado, sigue sintiendo afectado su derecho. ¿Qué tiene que hacer? Respondiendo a tu pregunta, ¿qué podría hacer? Igual tendría que ir a la vía judicial. Es lo que le quedaría. ¿Ya? Entonces creo que con el ejemplo queda mucho más claro los alcances que veníamos señalando. Veo que hay otra pregunta. Vamos a tratar de cerrar ya con ello. Entiendo que el tema puede generar también varios cuestionamientos y les agradezco esa participación activa porque justamente la idea es eso. La idea es de que haya una participación bastante activa de parte de los asistentes, no nos quedemos solamente con lo que podamos advertir en el evento. ¿Qué dice esta segunda pregunta? Dice, existen denuncias de obreros contra las municipalidades que son su empleador o ex empleador. ¿SUNAFIL puede sancionar y multar a una entidad pública como la municipalidad?
Es una pregunta interesante porque nos remite a, en este caso, la competencia de SUNAFIL. Y eso está establecido en la Ley General de Inspección de Trabajo. Aquí nos indica claramente en qué casos es competente SUNAFIL. Básicamente es competente para ver situaciones de vulneración a la norma respecto de trabajadores comprendidos en los alcances de una contratación privada, es decir, el decreto legislativo 728. Entonces, en el caso de tu pregunta, primero hay que verificar si estos obreros han tenido un contrato bajo los alcances del decreto legislativo 728 o bajo qué alcances han tenido la contratación. Si no han tenido, o digamos, si su contrato no se rige bajo los alcances del decreto legislativo 728, SUNAFIL no va a ser competente, lastimosamente. Pero si el contrato de estos obreros señala expresamente que su marco normativo es el decreto legislativo 728, SUNAFIL sí puede ser competente. Y hablamos de una competencia, pues, ya territorial, dependiendo de dónde quede el municipio, el domicilio del trabajador, etc. Pero en concreto, la competencia de SUNAFIL básicamente está señalada para lo que son trabajadores de la actividad privada. Ya sé que puede sonar un poco injusto y demás, pero lastimosamente es la competencia que está establecida expresamente en la norma. Eso sería para dar la respuesta a la segunda pregunta planteada. Y bien, tenemos más resoluciones. De hecho, les decía que son 6 resoluciones las que se han expedido este año, que en buena cuenta vendrían a ser los últimos precedentes. Por una cuestión de tiempo, porque ya nos hemos excedido incluso respecto a la hora que nos han dado, simplemente les voy a mencionar cuáles son las otras 4 para que puedan revisarlo y tal vez sea motivo quizás de otros eventos para conversarlo. Tenemos la resolución de sala plena, la número 3 de este año, que fue publicada el 12 de febrero. Y tenemos la resolución de sala plena 4, 5 y 6, que fueron publicados de forma conjunta el 17 de febrero de este año. Entonces, como pueden ver, las resoluciones han sido publicadas en enero y febrero de este año, son las últimas resoluciones, a su vez contienen diversas reglas, y no está de más revisarlas porque son de carácter de observancia obligatoria. Bueno, con ello, como quiera que estamos contra el tiempo, daría por finalizado mi participación, salvo que hubiera alguna pregunta más o no, me indican por favor los de Lex Academy. Doctora, buenas noches. Tenemos levantada la mano del doctor Alex Portilla. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, por favor. Doctor Alex Portilla, puede activar su audio. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Milagros Nieto. Muy agradecido primeramente por la exponencia en tema de SUNAFIL. Va la siguiente pregunta. Es con respecto al último pronunciamiento que ha realizado este año el SUNAFIL respecto a los contagios de COVID que ha habido en la época en que dicha enfermedad estaba en alza, que ya, bueno, se ha superado. Y hay un pronunciamiento de SUNAFIL en donde se verifica la responsabilidad del empleador en caso de contagio de COVID en el trabajo y posterior fallecimiento, ¿no? Es sabido que, por ejemplo, en las empresas mineras no se les dejaba salir, pues, ¿no? de los centros de trabajo a los trabajadores. Entonces, esto ocasionó que haya un contagio masivo al interior de estas empresas mineras e incluso ocasionó la muerte de algunos trabajadores. Entonces, estos trabajadores que han sido, ya han fallecido sus familiares, sus adeudos, reclaman justicia en varios casos que, bueno,
que se ventilan no solamente en el ámbito administrativo, sino también penal, porque hay un delito que se denomina atentado contra las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y eso está establecido en el Código Penal. Entonces siguen habiendo investigaciones penales por eso. Entonces yo quisiera que nos informe, comente más o menos en forma resumida el pronunciamiento que ha sacado el SUNAFIL este año respecto a ese tema, ¿no? De los contagios que hubo de COVID dentro dentro del centro de trabajo. Si fuera tan amable, por favor, y cuál, digamos, y qué efecto podría tener también en el proceso de investigación en el ámbito penal. Muchas gracias por tu respuesta, autora. Por favor, ¿me puedes repetir la última parte? Te perdí un poco por la conexión. Decías, ¿y qué efectos puede tener? ¿Qué repercusión puede tener la investigación en el ámbito administrativo que pueda realizar SUNAFIL respecto a los contagios de COVID con en el tema, qué relevancia puede tener también aquellos procedimientos en el procedimiento investigatorio penal que realiza la Fiscalía por los delitos de atentado y seguridad y salud en el trabajo? Perfecto. ¿Qué pregunta más interesante nos haces, Alex? En principio, eso me permite hacer dos distinciones, regresando a la primera parte de esta ponencia. Y es que les decía que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha emitido, desde su implementación, ha emitido una serie de resoluciones. Adicionales a resoluciones, también ha emitido otras a las cuales ha denominado de carácter de observancia obligatoria. ¿Ya? Entonces, eso para empezar y para aclarar. ¿Por qué? Es como si equiparamos, por ejemplo, con las resoluciones que expide la Corte Suprema. Hay resoluciones que son precedentes vinculantes y hay resoluciones, bueno, son casaciones, ¿no? Lo mismo pasa con las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Tenemos resoluciones que resuelven casos concretos porque han llegado a través del recurso de revisión, han llegado hasta esa instancia. Y tenemos 22 resoluciones con carácter o que contienen reglas de carácter de observancia obligatoria, es decir, precedentes vinculantes. ¿Por qué quería iniciar con ello al dar una respuesta a tu pregunta? Porque el caso que tú mencionas no es un precedente de carácter vinculante. No está contenido en ninguna de las 6 resoluciones expedidas este año, en enero y febrero, de carácter de observancia obligatoria como tal. Pero sí es una de las últimas resoluciones que en efecto SUNAFIL ha sacado y se ha pronunciado sobre un caso en concreto. Y que en efecto lo estás proyectando en la pantalla y me parece genial. Como te repito, esa resolución no es de observancia obligatoria, pero sí es una resolución que ha sacado el Tribunal de SUNAFIL solucionando un caso concreto. Ahora, ¿qué nos dice esa resolución? Conlleva una regla que señala lo siguiente. Señala que el inspector de trabajo debe de verificar que en efecto la enfermedad de COVID ha sido contraída en las instalaciones de trabajo debido a la falta, digamos, de implementación que haya realizado o que no haya realizado la empresa y que por eso se ha dado ese contagio y ha adquirido la enfermedad. Pero señala que el inspector debe ser acuicioso en verificar ello, porque esta situación de contagio también se puede dar en otras circunstancias. Eso es lo que indica a efectos digamos, del inspector. Ya a efectos del caso concreto sí señala de que, bueno, la enfermedad, o mejor dicho, se constató de que adquirieron la enfermedad dentro de las instalaciones de trabajo. Como dice esto, se ratifican en esa decisión, ¿no? De ahí que haya llegado hasta esa instancia. Ahora, ¿qué repercusiones puede tener?
Muchas veces son las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral son mencionadas en otros casos, ¿no? Señalando de que en el caso tal, el tribunal ya se pronunció de esta manera, entonces de alguna manera buscan de que digamos, en determinado caso se encauce de la misma forma. Ahí ya mucho va a depender del criterio del inspector de trabajo y de la fase sancionadora, si siguen ese mismo criterio o no. Como te repito, porque no es un precedente de observancia obligatoria, pero sí es la resolución a un caso concreto. ¿Ya? Entonces, ¿podría ser de que se siga esa misma línea en casos posteriores? Sí, podría darse. Como también podría cambiarse la postura. No sabemos. Pero el hecho de que ya haya un pronunciamiento en ese sentido, pues también va a traer como repercusión que va a abrir la puerta a que tal vez se presenten más denuncias en ese sentido, porque a lo mejor no se han presentado antes, ¿no? Y tal vez se pueda recabar evidencias o hay evidencias o haya medios probatorios de que en efecto se contrajo la enfermedad en el centro de trabajo, sobre todo en supuestos, como bien tú señalas, digamos, centros mineros, en donde el acceso, mejor dicho, en donde los trabajadores están ahí, no es que sea un acceso diario, ¿no? Y es bastante cerrado respecto al acceso de otras personas y demás. Entonces podría encajar el supuesto. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué repercusiones podría traer en un procedimiento penal? A mi entender, si es que hay un pronunciamiento en ese sentido, digamos, de parte del inspector de trabajo, yo creo que tranquilamente ese pronunciamiento se podría insertar dentro del proceso penal como un documento que pueda ofrecer una de las partes, en este caso la que se siente agraviada, ¿no? Para hacer referencia de que en sede administrativa laboral, pues el inspector ha constatado de estas circunstancias. Y al ser un documento expedido por en este caso, pues un servidor público, que es el inspector de trabajo, podría ser incorporado por el fiscal para los procedimientos que considere pertinentes, podría ser incorporado en su expediente y quién sabe de llegar ya al proceso penal como tal, hasta podría ser considerado en el expediente judicial. Se me ocurre que sí. ¿Por qué? Porque recordemos que las labores, digamos, la constatación que realiza un inspector tiene un carácter, por no decirlo, oficial. Ya, entonces sí, no habría ningún problema en incorporarlo, pero quien tiene que incorporarlo es la parte agraviada. No es de que directamente el inspector lo va a pasar a la fiscalía. Podría darse el caso de que a lo mejor el inspector decida que se curse oficio, podría darse, va a depender mucho de qué es lo que evidencia el inspector de trabajo en ese procedimiento. La ley también lo permite que se pueda derivar a otras entidades por el deber de colaboración también, pero no es de que el inspector ya vaya a tener alguna injerencia ya en el proceso penal, no. Se puede incorporar lo que, digamos, las actuaciones que el inspector realice. Supongamos que el inspector hace una visita y constata ello, va a generar un acta. Ese acta podría ser incorporado también por las partes dentro de este proceso penal. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, en otros casos, es de que cuando hay supuestos así, a veces la autoridad correspondiente, ya sea el fiscal o el juez, llama al inspector para pedir una suerte de, digamos, para que brinde sus alcances respecto a ese documento que ha expedido, ¿no? Entonces ya lo llama al procedimiento, se cita una actuación dentro ya del proceso penal o del proceso que corresponda y se pide la participación del inspector. ¿Puede darse? Sí, podría darse. O sea, mucho va a depender qué es lo que constate el inspector y qué es lo que decidan las partes también para incorporar ese documento. Te repito, el documento que expida el inspector tiene un carácter oficial,
El inspector tiene, por ley, tiene premunidas diversas obligaciones y sobre esos alcances, pues, el documento que expida tiene toda, digamos, hay que darle la credibilidad del caso. Entonces, yo creo que por ahí sí podría, más que ajustarse, podría usarse el pronunciamiento del inspector si es que ya la parte agraviada quisiera irse por la vía penal también para, digamos, probar la existencia de algún tipo de delito o no. O en su defecto, a lo mejor por la vía civil para el tema indemnizatorio, ¿no? Podría incorporarlo. Ya mucho va a depender también de las partes. Pero sí mencionaba que es interesante porque sí es una de las resoluciones últimas, coge un tema bastante delicado, bastante difícil también que se ha afrontado y que probablemente no va a ser el primer caso, ¿no? Yo estimo de que vamos a ver más soluciones en esa línea porque recién están llegando también los pronunciamientos en ese sentido. O sea, recordemos de que al Tribunal de Fiscalización Laboral se llega en recurso de revisión. Significa que tú has agotado las vías previas, ¿no? Has agotado primera y segunda instancia administrativa. Y ese agotamiento no es que lo haces pues en 2 meses, ¿no? Entonces, de ahí que estemos viendo estos casos que probablemente se han iniciado hace medio año atrás o un año atrás. Entonces, sí, quizás veamos más casos en esa línea.